Hola a todos. En este ejercicio vamos a estudiar una de las cuestiones fundamentales de los códigos de línea, que es determinar cómo es su respuesta espectral. Esta respuesta va a estar directamente relacionada con la tasa a la que enviemos la información por nuestro canal. Y lo que queremos es establecer claramente cuál es la relación entre esta y el ancho de banda necesario para la transmisión. También vamos a ver que la respuesta espectral va a depender del tipo de codificación de línea que escojamos en nuestro sistema. Como idea fundamental, a diferencia de una señal determinista, tenemos que tener presente que en una señal como es la de un código de línea, esta va a ser aleatoria y por tanto no vamos a ser capaces de calcular directamente una transformada de Fourier como hacíamos en el caso de señales deterministas. En este caso, para poder tratarlo, vamos a emplear lo que se conoce como la densidad espectral de potencia, y la cual vamos a ver que somos capaces de definir correctamente para el caso de señales aleatorias. A la hora de comenzar nuestro estudio, lo que debemos hacer es definir de forma clara qué es esa densidad espectral de potencia. Como os decía, si nosotros trabajamos con señales deterministas, con que tengan una energía finita, podemos calcular a través de esta primera ecuación que tenemos aquí cuál sería su energía total. No es otra cosa que suponer que la señal del código de línea actúa como un voltaje y entonces tendríamos que la energía sería la integral de la magnitud al cuadrado de ese voltaje. Bien, debido a las propiedades que tienen los sistemas lineales, alternativamente también podemos hacer el cálculo de esta energía utilizando la integral en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos en esta segunda parte de la ecuación. Fijaros que aquí lo que tenemos dentro es la transformada de Fourier de nuestra señal x de t. Bien, al hacer esta integral en el dominio de la frecuencia, esta magnitud de la transformada de Fourier al cuadrado actúa como una densidad espectral de energía, es decir, es la energía en julios que tenemos por cada uno de los hercios de nuestro sistema, de nuestro canal de comunicaciones. Bien, a continuación vamos a introducir el concepto de la autocorrelación de una señal. Es un concepto importante porque lo vamos a poder relacionar con el cálculo anterior de la densidad espectral de energía. Para ver cómo funciona el cálculo de una autocorrelación, vámonos a la siguiente transparencia. La autocorrelación de la señal va a consistir básicamente en suponer que tenemos dos copias de la misma señal y que vamos a ir desplazando una sobre otra de forma temporal, como podemos ver en esta figura. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es desplazamos la señal F, ¿de acuerdo? Una copia desplazada de la señal F, la vamos moviendo poco a poco en el tiempo hacia la derecha y obtenemos que la respuesta es el cálculo del área donde están solapadas estas dos señales, la integración de las mismas. Fijaros que esto es bastante parecido al cálculo de una convolución, pero a diferencia de una convolución, en la autocorrelación no tenemos que invertir la señal, no tenemos que calcularla invertida respecto al eje y igual a 0, no hacemos ese paso. Bien, si volvemos entonces a la expresión anterior, lo que vemos es que podemos demostrar que la transformada de Fourier, lo denotamos esa operación con este símbolo, la transformada de Fourier de la autocorrelación se va a corresponder con la magnitud de la transformada de Fourier de la señal al cuadrado, es decir, con su densidad espectral de energía. En el caso de trabajar con códigos de línea, como os decía, sus señales de salida no van a ser deterministas y además van a tener una energía que es infinita, ya que estamos asumiendo que estamos transmitiendo mensajes de forma permanente.
En este caso, lo que podemos calcular es lo que se define como la densidad espectral de potencia de nuestra señal. Por analogía con el caso anterior, lo definimos como la transformada de Fourier de la señal de autocorrelación, aunque en este caso estamos tratando con una autocorrelación en un sentido estadístico, es decir, estamos considerando la multiplicación de las dos señales, de x de t y de una copia desplazada de sí mismo, y estamos calculando el valor esperado de esa multiplicación. Como estas señales pueden ser complejas, lo que tenemos que hacer es multiplicar la copia de x por la copia conjugada, que es este símbolo de aquí. Esto simplemente quiere decir que mantenemos la parte real de la señal e invertimos la parte compleja. Ahora, la densidad espectral de potencia, a partir de ahora la vamos a denotar por el acrónimo PSD, que viene de las siglas del inglés del Power Spectral Density. Y si nos fijamos, vamos a utilizar ahora las unidades de vatios por hercios. Anteriormente, para la densidad espectral de energía, utilizábamos vatios partido por hercio, julios partidos por hercio, y la densidad espectral de potencia serían vatios partidos por hercio. Bueno, nuestro objetivo ahora es intentar buscar algún método sistemático que nos permita calcular de la forma más simple posible cuál es esa densidad espectral de potencia para el caso de un código de línea. Para poder realizar esto vamos a partir de la expresión general que hemos visto en teoría y que nos permite escribir mediante una ecuación nuestro código de línea. Sería esta ecuación de aquí. En esta expresión lo que tenemos es copias desplazadas cada periodo de símbolo t de un pulso que es fijo, p de t. Este pulso lo vamos modulando según el símbolo que queramos transmitir en cada instante. Por ejemplo, en esta representación, en nuestra figura, lo que tenemos es un código de línea que puede transmitir 4 posibles símbolos. Sin embargo, fijaros que esta expresión que tenemos aquí arriba es general y nos sirve también para códigos binarios o sistemas que tengan un mayor número de posibles símbolos en el alfabeto de transmisión. La observación clave que nos va a permitir realizar el cálculo de la densidad espectral de potencia es observar que nuestra señal del código de línea y de t se puede expresar de una forma bastante sencilla como la convolución de nuestra señal de pulso, p de t, la que teníamos indicada en la transparencia anterior, esta de aquí, convolucionada con un tren de deltas de tiempo continuo donde cada una de estas deltas tiene la amplitud del símbolo que queremos enviar en ese momento. Entonces, la operación lo que hace es reproducir para cada delta lo que sería la forma de este pulso, como estoy representando aquí, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos es que podemos expresar nuestro código de línea como la convolución de dos señales, una que sería determinista, que sería el caso de p de t, y otra señal que es de tipo aleatorio, que es el tren de deltas, que vamos a denotar como x de t. Cuando tenemos un caso como este, podemos calcular la densidad espectral de potencia de la señal resultante utilizando la expresión que tenemos aquí abajo, donde tenemos que P de f es la transformada de Fourier de la señal de nuestro pulso P de t, y S de x de f es la densidad espectral de potencia del tren de deltas de nuestro tren de pulsos y que codifica la parte aleatoria de nuestra señal. Bueno, remarco aquí esta expresión porque nos va a ser muy útil, la vamos a necesitar más adelante para llegar a la expresión teórica final que vamos a utilizar. Ahora nuestro trabajo más inmediato es ser capaz de calcular la densidad espectral de potencia del tren de deltas, es decir, calcular esta parte de aquí en la ecuación. Para poder hacer el cálculo vamos en primer lugar a ver una interpretación gráfica de nuestro cálculo. Lo que tenemos es básicamente dos trenes de deltas
donde uno se desplaza respecto al otro un tiempo tau determinado, como estoy haciendo aquí al mover el tren de deltas de abajo hacia la derecha. Ese desplazamiento que yo estoy indicando sería el desplazamiento tau. Entonces, ¿cuándo vamos a tener alguna señal en la salida? Pues lo vamos a tener solamente cuando los dos trenes de deltas estén superpuestos el uno al otro, como por ejemplo sería el caso que tengo aquí. Están perfectamente alineados, tengo un desplazamiento, en este caso, tengo un desplazamiento entre los dos 0 y en este caso tengo una señal en la salida, porque la multiplicación de las deltas me vuelve a dar otra delta. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, si continúo el desplazamiento? Si desplazo esto un poco más hacia la derecha, ahora estoy en un caso donde ese desplazamiento es mayor de 0, pero es menor que el tiempo de símbolo. Entonces, la multiplicación de las dos señales entre sí va a ser nula, ¿de acuerdo? Estoy multiplicando donde aquí hay una delta, lo estoy multiplicando por 0, por lo tanto me queda una señal de amplitud 0, y lo mismo aquí, cuando tengo esta delta aquí, la multiplico por 0 y me da 0. ¿Cuándo vuelvo a tener respuesta en la salida? Pues lo tendré, si sigo desplazando más hacia la derecha, cuando los deltas vuelvan a coincidir la siguiente vez. Es decir, cuando tau sea exactamente igual al tiempo de símbolo. Aquí tengo que esta delta multiplica esta de aquí, esta de aquí, y así sucesivamente. Entonces, solamente voy a tener salida en esta operación de autocorrelación cuando las deltas de estos dos trenes estén superpuestas unas a las otras, cuando el desplazamiento tau sea un múltiplo del periodo de símbolo, o sea que podamos escribir tau como n multiplicado por t. En cualquier otro caso, la señal de autocorrelación, como os decía, va a ser nula y por lo tanto la autocorrelación va a ser, si vemos el resultado final, lo que vamos a obtener también va a ser un tren de deltas que van a estar separadas por el periodo de símbolo y donde cada pulso va a tener una amplitud que tendremos que determinar. Una expresión como la indicada aquí. El resultado de la autocorrelación es un tren de deltas que toma valores en cada periodo de símbolo y donde tenemos una serie de coeficientes que nos determinan el valor de la amplitud de esa autocorrelación. También tenemos que tener en cuenta que como la autocorrelación es un promedio, si recordáis en el cálculo de las transparencias anteriores, definíamos esta autocorrelación estadística como un valor esperado. Entonces tenemos que introducir aquí este término de 1 partido por t para realizar el cálculo de esa media. Tenemos que determinar ahora qué amplitud va a tener la autocorrelación cuando exista la superposición. Vamos a calcularla. Esto va a depender del desplazamiento que exista entre la señal y la copia. Denotamos por n minúscula el número de periodos de símbolo que estamos desfasando las dos señales. Lo que vamos a tener es que la amplitud, la superposición, va a ir multiplicando un pulso de amplitud a sub k por otro pulso de amplitud a en el instante k más n. Con esto ya tenemos casi todo lo necesario para el cálculo de la autocorrelación. Lo único que nos falta es tener otra vez presente que esa autocorrelación es el promedio estadístico de todas las combinaciones. Por lo cual lo que tenemos que hacer es dividir el sumatorio que tenemos aquí de las multiplicaciones de todas las amplitudes de los dos trenes de deltas entre el número total de combinaciones que estemos contando aquí. Entonces, suponiendo que la transmisión tiene un número n mayúscula de símbolos
hacia el futuro y un número n mayúscula de símbolos también hacia el pasado, vamos a tener en total 2 elevado a n símbolos. Por lo tanto, tendremos que dividir ese sumatorio entre 1 partido por 2n para tener el promedio. De esta forma, lo que podemos hacer es obtener tenemos las herramientas matemáticas que nos permiten calcular el coeficiente de la autocorrelación para cada desplazamiento n entre los dos trenes de deltas. En la práctica veremos que esta expresión, después en la mayoría de los casos, estos coeficientes van a ser muy simples. Entonces que vamos a poder expresar también de forma muy sencilla la señal general de autocorrelación, la que tenemos aquí arriba. Bueno, y con esto llegamos al último paso para poder obtener la densidad espectral de potencia del tren de deltas x de t. Lo único que nos queda por realizar sería su transformada de Fourier, que tendríamos expresada aquí abajo. Al ser la señal x de t un tren de deltas, la transformada de Fourier va a tomar una forma muy sencilla. Solamente tenemos que multiplicar cada uno de los coeficientes r sub n, que tenemos aquí, por la exponencial compleja en la frecuencia 2pi nft, que es la transformada de Fourier de la delta centrada en el tiempo n de t, es decir, la transformada de Fourier de esta expresión se correspondería a esta exponencial compleja que tenemos aquí. Si cogemos este resultado y empleamos la ecuación que teníamos en la transparencia anterior, esta de aquí, llegamos al resultado final. En este resultado final podemos expresar la densidad espectral de potencia de la señal del código de línea a partir de la transformada de Fourier del pulso y de la densidad espectral de potencia del tren de deltas, de la autocorrelación del tren de deltas. Vamos a analizar esta expresión en detalle. Por una parte, tenemos que, al depender de la forma del pulso que tenemos aquí, esta parte, la del pulso, va a ser constante. No va a depender del tipo de código de línea que empleemos, únicamente va a depender del tipo de pulso que utilicemos para cada símbolo. Lo que sí va a existir es una dependencia con respecto al periodo de símbolo. Lo tenemos implícito aquí. O dicho de otra forma, la tasa a la que estemos enviando símbolos al canal va a influir en cómo va a ser la respuesta espectral de ese código de línea. Esto es completamente razonable, ya que en principio, si la transmisión es más rápida, o sea, si el periodo entre símbolos t es más bajo, entonces vamos a necesitar más ancho de banda, como parece indicarnos esta expresión. Tenemos esta parte que va a depender del formato del código de línea que vamos a escoger, pero no va a depender de la forma que escojamos para el pulso. Bueno, una vez tenemos esta expresión, lo que podemos es realizar una serie de cálculos adicionales interesantes. Por ejemplo, podríamos determinar si existe una componente continua en el código de línea. Para eso simplemente tendríamos que mirar si en la frecuencia 0, si alrededor de la frecuencia 0 hay potencia. Entonces, para eso tendríamos que hacer la integral en un intervalo muy pequeño alrededor del 0, y si esa integral es positiva, es decir, si ahí en el 0 hay una delta, entonces tendremos un código de línea con componente continua. Otra cosa interesante que podemos determinar es el ancho de banda de nuestro código. El ancho de banda de un código de línea se define como la menor frecuencia, que sea positiva, mayor de 0, donde se anule la densidad espectral de potencia. Este es un criterio arbitrario, pero es el que se emplea habitualmente para buscar el ancho de banda de un código de línea. Con esta expresión también podríamos, por ejemplo, calcular cuál es la potencia que estamos utilizando
y para eso simplemente pues integramos esta expresión en la banda de frecuencias correspondiente. Son tres usos distintos que podríamos utilizar y que vamos a ver su utilidad a lo largo de diversos problemas. A continuación lo que vamos a hacer es ver un caso práctico de uso. Vamos a considerar un código de línea de tipo polar como el que tenemos representado en la figura superior. En este código de línea lo que vamos a hacer es transmitir los unos con una amplitud positiva y los ceros con una amplitud negativa. Por simplicidad vamos a suponer que estas amplitudes son más y menos 1. Es decir, tendríamos una amplitud positiva para transmitir un 1 y una amplitud negativa para transmitir un 0. Lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra densidad espectral de potencia a partir del cálculo de los coeficientes de la autocorrelación, de los R sub n que veíamos antes. Es decir, los que vienen determinados por esta fórmula que tenemos aquí. Recordemos que estamos haciendo la autocorrelación de señales que son aleatorias. Es decir, no van a tener en todas las realizaciones una forma definida, pero lo que sí sabemos es que cuando fijamos esa forma, cuando vemos el formato concreto que tiene, cuando las desplazamos en el tiempo, se está manteniendo esa forma, como hacíamos en el dibujo anterior, cuando desplazábamos un tren de delta sobre otro. Entonces nos podemos encontrar con diferentes posibilidades al multiplicar ese tren de delta. Vamos a analizarlo comenzando el cálculo con el coeficiente R sub 0. En ese caso, lo que tenemos es que no hay ningún desplazamiento a la hora de multiplicar los dos trenes de deltas, las dos señales x de t. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar si nosotros, imaginaros esta figura, el tren de deltas asociado a esta figura y otro tren de deltas superpuesto? Pues nos vamos a encontrar solamente dos casos. Cuando la señal es positiva y vale más 1, lo estamos multiplicando por una señal superpuesta que también vale más 1. Cuando tenemos que la señal vale menos 1, lo estamos multiplicando por una señal superpuesta que también vale menos 1. Es decir, independientemente del caso que estemos considerando, la multiplicación de la amplitud del símbolo al cuadrado nos va a dar siempre 1. Entonces, lo que vamos a tener es que sumar 2n veces el 1 y dividirlo por 2n, con lo cual el coeficiente de autocorrelación con desplazamiento 0 vale 1, como tenemos aquí indicado. Cuando tenemos un desplazamiento que es distinto de 0, lo que tenemos es que se van a dar aleatoriamente los siguientes casos. Podríamos tener un tren de deltas de tipo más 1 multiplicado por otro de tipo menos 1, o podríamos tener uno de tipo positivo multiplicado por uno de tipo positivo, o uno de tipo negativo multiplicado por uno de tipo negativo, o bien uno de tipo negativo multiplicado por uno de tipo positivo. Esas serían las 4 combinaciones que se van a poder dar. Aquí es importante que hemos establecido como condición de partida que los distintos símbolos que transmito es independiente, es decir, el hecho de que un momento determinado transmita un 0 no tiene nada que ver con los símbolos adyacentes que haya transmitido. Antes puede haber mandado un 1, un 0, es completamente independiente la transmisión de un símbolo de la de cualquier otro símbolo. Entonces, tenemos que se pueden dar este tipo de 4 multiplicaciones a la hora de superponer los dos trenes de deltas, y el resultado sería para la primera menos 1 porque multiplico positivo por negativo, lo mismo para la última, y para las dos intermedias más 1 y más 1. Lo que tengo que hacer en el cálculo de los coeficientes es multiplicar el número de veces que me aparece cada una de estas combinaciones, ¿de acuerdo? Y hacer el promedio. Como las combinaciones van a aparecer aquí probablemente,
su promedio va a ser nulo. Entonces tenemos que para cualquier desplazamiento distinto de 0 que hagamos, el coeficiente se vuelve 0. Con lo cual ya tenemos, al tener calculados estos coeficientes, utilizando la expresión de la transparencia anterior, ya podemos hacer el cálculo de la densidad espectral de potencia del código de línea. Simplemente sustituimos en esa expresión los coeficientes anteriores y fijaros que la forma que obtenemos es extremadamente sencilla. Sería esta señal de aquí, donde tenemos que simplemente es la transformada de Fourier del pulso, la magnitud de la transformada de Fourier del pulso al cuadrado, dividido por el periodo de símbolo. Para finalizar el ejercicio, lo único que nos quedaría es entonces introducir el valor de la transformada de Fourier del pulso. Lo podemos hacer para un par de ejemplos que tenemos indicados en esta transparencia. Si considero que el pulso es un pulso cuadrado de longitud t, entonces, bueno, vamos a verlo gráficamente, cómo sería ese pulso. Tendríamos una señal para el pulso que tendría esta forma. Entre t medios y menos t medios la señal valdría 1 y en cualquier otro instante temporal la señal sería nula. Bueno, pues sabemos de teoría de sistemas lineales que la transformada de Fourier de la señal cuadrado no es otra cosa que la señal sinc. Esta señal sinc la tenemos que ajustar multiplicándola por este coeficiente t, que depende de la duración del pulso. La t es la duración, el tiempo entre símbolos, y lo tenemos que introducir también en la transformada de Fourier. Podéis consultar directamente las tablas de las transformadas de Fourier y veréis que la transformada de Fourier del pulso cuadrado de esta forma es una sinc que tiene esta forma de aquí. Entonces, lo único que nos quedaría es calcular la magnitud de esa señal al cuadrado y obtendría este resultado. Bien, si ahora considerase el caso de un código polar con retorno a 0, con un tiempo de actividad que sea la mitad del periodo de pulso, lo que significaría es que la forma de mi pulso simplemente sería más estrecha en el tiempo. En vez de ir desde menos t medios a t medios, iría desde menos t cuartos a t cuartos. De esta forma, mi pulso dura un tiempo t medios, que es lo que tenemos expresado aquí. El procedimiento sería igual. La transformada de Fourier vuelve a ser una sinc modulada por los factores adecuados y el cuadrado de su magnitud vendría dado por esta expresión de aquí. Vamos a ver ahora gráficamente cuál sería la forma que tendría esta densidad espectral de potencia. Esto sería, lo que tenemos dibujado aquí, sería el caso para un código de tipo polar con retorno a 0. Según hemos obtenido la transparencia anterior, la transformada de Fourier viene dada por esta expresión y por lo tanto su densidad espectral de potencia, S de I, viene dada por esta expresión dividida por t. Con lo cual tenemos t partido por 4 multiplicado por sinc al cuadrado de t medios por f. Si observamos esta gráfica, lo que podemos es obtener cuál es el ancho de banda. Como os decía, es el primer punto donde esta gráfica se hace 0, el valor de la función se hace 0 y que sea superior a 0. Es decir, tendríamos este punto de aquí. El ancho de banda, B, sería igual a 2 veces la tasa que estemos utilizando para transmitir el código de línea. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que hemos estudiado en el tema 3, donde comentamos que si utilizamos pulsos que tengan la forma de una sinc, es decir, si
consideramos el primer criterio de Nyquist, que como estudiamos es la forma óptima porque no va a tener interferencia entre símbolos, es la forma que tiene menos ancho de banda de los pulsos, pues en este caso tendríamos que el ancho de banda, cuando estudiábamos el primer criterio de Nyquist, necesario era la tasa partido por 2. Si yo utilizo un código de línea polar de tipo RZ con retorno a 0, lo que hemos obtenido con los cálculos es que estamos necesitando 4 veces más ancho de banda que el mínimo teórico que viene dado por ese criterio de Nyquist. Bueno, y con esto terminamos este ejercicio y lo complementaremos con el cálculo de la densidad espectral de potencia para otros casos, otros tipos de códigos de línea, en otros ejercicios correspondientes a la unidad didáctica 1.